Muy buenos días, familia del Señor. ¿Cómo amanecen en esta mañana? ¿Cómo están todos ustedes? Me alegra muchísimo. Hemos tenido un tiempo muy especial de alabanza y adoración. Y nuestro pastor dio inicio a una serie que tiene por título Libres de los vicios de la carne. Él inició, nos dio, piso para que en este mes de julio, esta es la segunda entrega que vamos a tener, podamos hablar acerca de libre de los vicios de la carne. No sé si ahí está proyectado, yo espero que sí. Usted debe entender algo. La Biblia dice, a libertad nos llamó Cristo. Usted no fue llamado a vivir otra vez en esclavitud en los rudimentos de la carne. Usted no ha sido llamado a estar en esclavitud. Usted ha sido llamado a disfrutar la libertad, no confundir con libertinaje. Fuimos llamados a ser libres, no a hacer lo que nos da la voluntad, hermano. La voluntad. Usted ha sido llamado a vivir con libertad en Cristo y para Cristo Jesús. Y dice la Biblia que antes de Cristo nosotros teníamos un comportamiento que era una manera vanidosa de vivir. Y esa manera vanidosa respondía a unos apetitos que están completa y absolutamente caídos, que obedecen al pecado de este mundo y la manera con la que este mundo se mueve. Esos son los apetitos de la carne. Y me gusta decirle los vicios de la carne. Pero dice la Biblia que cuando Cristo vive y viene a nuestros corazones, cuando el Señor hace morada en nosotros a través de su Espíritu Santo, lo que la Biblia enseña es que ahora somos nuevas criaturas. ¿Y eso qué significa, pastor? De manera práctica, significa que las cosas que usted hacía antes tienen que ir pasando. Esas viejas costumbres, prácticas culturales, maneras en que en mi casa siempre lo hicimos así, tienen que ser revisadas ahora a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Amado, hay cosas que van a pasar el filtro, cosas que se hicieron en su casa de manera correcta y hay otras que no. Hay cosas que hizo su papá, que hizo su mamá, que hacían sus abuelos que no son dignas de ser imitadas, que no son dignas de ser heredadas a nuestros hijos. A todas estas cosas la llama la Escritura los apetitos de la carne, el fruto de la carne. Y esas maneras tienen que morir juntamente con nuestra antigua naturaleza. Por eso, amados, hacemos énfasis en la libertad. Antes sin Cristo usted no podía morir a nada de eso. Antes sin Cristo usted, dice la Biblia, usted y yo estábamos esclavos. ¿Esclavos a qué, pastor? Si yo soy libre, yo puedo ir a donde yo quiera, yo puedo levantarme cuando yo quiera. Usted precisamente, usted y yo éramos esclavos a nuestros propios deseos. No hacíamos nada distinto que no fuesen nuestros propios deseos. Es decir, vivíamos única y exclusivamente para nosotros mismos. Pero dice la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Levanten la mano los que están viviendo para Cristo. Entonces las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Entonces hay libertad para los que aman al Señor. En esa línea, amados, yo quiero que vayan rápidamente a la cita que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 25 al 32. Esta es una parábola conocidísima, así que en esta mañana vamos a tomar una parte del hijo pródigo. No pienso añadir nada nuevo a las Escrituras, pero sí creo que podemos refrescar algunas cosas que de pronto tú y yo ya hemos conocido, hemos oído, nos han predicado, pero que necesitan ser reavivadas en este tiempo, porque Dios nos está hablando de que hay una batalla que tenemos que luchar, esa batalla con fidelidad, y nos está hablando además de que para poder ganar esa batalla usted y yo tenemos que andar en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios trae libertad. Yo quiero que usted entienda, amado, que usted como padre es libre para amar mejor a sus hijos. Que eso cuando usted está hablando de pronto en consejería, me encuentro siempre esta situación cuando doy consejería. A veces me dice, pastor, lo que pasa es que a mí me pasó esto y aquello y todo lo demás. Y yo sé que estas cosas sí tienen influencia y generan condicionantes. Yo no digo que no. Pero tenemos que partir del hecho fundamental, que aún esas cosas, aunque tengan influencia, no tienen poder sobre ti.
Porque a libertad te llamó Cristo Jesús. ¿Alguien me entiende? Usted tiene que tener la confianza en esta mañana que no importa el dolor tan grande que usted está atravesando, la afrenta tan dolorosa por la cual usted ocurra, usted no está solo porque tiene guianza de parte del Señor. Cantábamos hace un rato, Jesús es mi buen pastor. Y la Biblia dice en ese salmo que aunque tú y yo andemos en valle de sombra de muerte, dice la Biblia, tú vas a tener confianza. Y hay una razón, porque la vara del Señor y su callado te van a infundir, ¿qué cosa? Aliento. Nótense la figura, aunque andes. ¿A qué nos llama Pablo? Andar en el Espíritu. El cristianismo es una travesía. Y sea como sea en el Señor, usted todos los días debe estar avanzando. Un poquito más de santo, un poquito menos carnal. Dice la Escritura en el Evangelio según Lucas, en este capítulo 15, voy a leer la Reina Valera, dice la palabra de Dios, en el marco de la parábola del hijo pródigo. Ya a este punto este hombre había regresado, ¿se acuerdan? El joven muchacho que se había ido, había pedido todos sus bienes a su padre y se fue lejos. Y dice la Biblia que ya desperdició todas las cosas que le habían sido dadas hasta el punto que se quedó sin nada, entró en bancarrota, en quiebra. Y en esa situación de desespero terminó yéndose a otras regiones buscando que le dieran de comer. Imagínense, llevaba tiempo el hombre malgastando toda la fortuna, toda la heredad que le había sido entregada por su padre. Queda en un estado de lamento y se ve forzado a tener que trabajar de lo que sea solo para poder llevar comida a la boca. Y su situación se agravó tan fuerte que en esos momentos y en esas regiones el único trabajo al cual él tenía acceso era apacentar cerdos. Entendemos nosotros que culturalmente, cuando Jesús está refiriendo esta parábola, lo está haciendo en el marco de un pueblo llamado el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y para ellos los cerdos, por cuestiones de la ley, los cerdos eran considerados animales inmundos, impuros. Así que cuando nos dice el Señor a través de esta narración, de esta parábola, que este jovencito estuvo dispuesto a ir y apacentar los cerdos, lo que nos está dando a entender es que su condición era terrible y lamentable, hasta el punto de degradarse a sí mismo. Pero la imagen de Cristo no se queda aquí. Jesús sube la apuesta cuando dice que además de ir a apacentar esos cerdos por los cuales iba a recibir un salario, estaba tan hambriento que cuando le dio de comer a los cerdos, estuvo dispuesto a pelearse con ellos con la comida que les acababa de lanzar. Y en ese punto tan trágico, tan lastimero y tan bajo de su vida, dice la Biblia que él entró en sí, entró en razón. Hubo una apertura de su mente y recordó dos cosas fundamentales. Uno, recordó que tenía padre y que en esa casa, en la casa que él había abandonado por decisión propia, iba a estar mejor que lo que estaba haciendo allí. Y dos, pensó que aun cuando no era digno de regresar como hijo, él entendía que podía regresar incluso como un jornalero más, pero que en esa condición de jornalero en la casa de su padre iba a ser mejor que la condición en la que estaba ahora. Usted me sigue allí. Bueno, usted conoce luego la presión. Este joven llega, su padre lo recibe, lo abraza, le da beso, le cambia la ropa, le coloca vestidura nueva, le coloca zapatos, le coloca anillo, lo lleva adentro, le hace fiesta. Muy bien. Aquí empieza el versículo 25, que es lo que ocurre en el otro lado de esta historia, porque esta historia empieza Jesús diciendo, hubo un hombre que tenía 2 hijos. Aunque usted normalmente tiende a pensar que la historia va solo de uno, que es el hijo pródigo. Pero la palabra de Dios nos muestra que Jesús dijo, un hombre que tenía 2 hijos. Así que Jesús estaba hablando de 2 personajes aparte del Padre. Así que el versículo 25, lea conmigo ahora sí. Empieza la narrativa de Lucas diciendo, y su hijo mayor, que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? ¿Haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Muy bien. Su hijo mayor que estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Diga conmigo: se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dios bendiga su palabra. Esta parábola está inserta en ese capítulo 15, donde usted seguramente ahí con la Biblia lo puede ver. Hay otras parábolas anteriores a esta y tienen un modus operandi similar. En ese capítulo habla de 3 historias. Primero nos narra el hombre que perdió una de sus 100 ovejas, o le llamamos la oveja perdida. Luego nos habla de la mujer que perdió una moneda, y luego nos habla de un padre que pierde a un hijo. En cada caso, cuando la oveja, la moneda y el hijo son encontrados, dice la Biblia que hubo un gran regocijo. Sin embargo, en medio de esa celebración, encontramos que había una persona que no estaba feliz con el regreso del hijo pródigo, y este era el hijo mayor, quien había permanecido fielmente en su hogar para servir a su padre. Algunas de las características que quisiera resaltar de este hijo mayor, porque se parece mucho a nosotros. Yo creo que muchos de los que estamos aquí miramos a nuestro lado, quizás tenemos familiares que son un poco lerengos, un poco torpes. Está ese primo que no ha hecho nada por la vida, que es motivo de conversación cada vez que la familia se encuentra. Oye, fulanito, no, ella está echado, eso no levanta, no sienta cabeza. Y usted comienza a darse, ¿por qué se ríen? Pensé que yo era el único carnal. Hay otros más aquí, ¿ok? Hay siempre un familiar. Tenemos hermanos que no son tan bien comportados, y de cierta manera nosotros, ahora que estamos en el reino, asistiendo a la iglesia, entendiendo las cosas del reino de Dios, de alguna manera comenzamos a sentir cierta superioridad moral en nuestro corazón. De alguna manera nos reflejamos un poco como la oración que tuvo el fariseo y el publicano, que decía: Señor, gracias porque no se come este desgraciado que está aquí. Es una tendencia muy humana, porque nosotros siempre estamos buscando compararnos. Nos satisface saber que el carro del vecino es menor que el de nosotros, o que el de nosotros es más costoso, que los hijos nuestros van a un mejor colegio que los hijos de... Y vivimos haciendo comparaciones cuando de repente el hijo de fulano se presentó a la universidad, no pasó, el tuyo sí, y hay cierto... La capa comienza a ondear, ¿no? Y tú comienzas... Mira qué buen padre soy. Usted comienza a sentir de alguna manera, ¿no?, como esa posición de suficiencia moral. Y el hijo mayor de este relato que nos da Jesús, de alguna u otra manera tenía cierto aire en la camiseta similar. Mira, el hijo mayor no era un hijo rebelde, no se había ido de la casa como su hermano menor, no tenía a su padre preocupado sin saber dónde se encontraba. Imagínense todos los días para ese muchacho, ese hombre, ir a trabajar y encontrar a su papá con el mismo cuento. Llegaban, se tomaban el café y veía a su papá sufriendo todavía por el hermano que se había ido. Y este hermano mayor, este hijo mayor, dice: anda, papi, pero ya, deja, que este man se fue. Si él quisiera estar, hubiera venido aquí. Siempre es lo mismo, ¿hasta cuándo? No sé si alguien se identifica. Aló, hay gente aquí. Las risas las voy a tomar como amenes, así que no se ría porque va a ser doblemente culpable. Bien. No era rebelde, no se había ido de casa como su hermano menor, no tenía a su padre preocupado sin saber en dónde se encontraba. Recuérdense que ese hombre agarró su herencia y se fue y no dijo para dónde.
Y todos los que somos padres sabemos que un hijo no deja de ser hijo aunque esté en desobediencia. Pero los hermanos no suelen entender eso porque no viven la posición de un padre. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Entonces, él no tenía la preocupación a su padre de saber dónde se encontraba. No era un hijo que no llegaba a casa a dormir. Era sumiso, era obediente. Era un hijo que no era perezoso, no era holgazán, no era vago. No se la pasaba dormido ni desperdiciando el tiempo. Por el contrario, lo que la Biblia nos enseña es que había trabajado y servido fielmente a su padre por muchos años. Cuando su hermano pródigo vuelve a casa, él se encontraba trabajando en el campo. No llevaba una vida perdida como la que llegó a tener su hermano. Aparentemente estaba contra el pecado carnal, en contra de la inmoralidad. Así que podríamos concluir que llevaba una vida regida por estrictos principios morales. En otras palabras, este muchacho era modelo. Era el hijo que usted quiere tener. Es el hijo que todos quieren ser. Usted me está siguiendo allí. Pero yo sé que usted tiene una gotica aquí, como cuando se ríe en el anime. Usted se ríe, pero tiene una gotica porque sabe que hay algo retorcido en esas palabras que yo estoy leyendo. Porque la historia, además, nos muestra que algo no está bien. Usted podría decir, pero con tantas cualidades positivas, ¿por qué no es digno de ser observado? ¿Por qué no es digno de ser imitado? Y aquí viene el detalle, amado. Sin embargo, pese a estas cosas que podrían ser aplaudidas en el reino de Dios, que si usted y yo las practicamos posiblemente podamos tener honra y buen nombre, a pesar de ellas, el hijo mayor tenía serias fallas de carácter. Fallas de carácter. Diga conmigo, fallas de carácter. Y vamos a subir la apuesta. No solo tenía esas fallas de carácter que aparentemente no estaban fácilmente visibles, porque se mantenían muy ocultas detrás de un quehacer y un labor y un trabajo y una fidelidad. Nadie podría reñir con este hombre de que no fuera un hijo fiel. Él se había quedado, el otro se había ido. Nadie podría reñirle a él que no estuviera comprometido. Este hombre trabajaba, el otro desperdiciaba la fortuna. ¿Usted me está comprendiendo? Era intachable y sin embargo no lo era. Tenía serias fallas de carácter. Aquí está el punto. Que salieron a luz, escúchame bien, tenía fallas de carácter que salieron a luz cuando una situación no deseable puso a prueba su corazón. Dios va a permitir en nuestras vidas, en muchas ocasiones, situaciones no deseables para probar tu corazón y el mío. Pastor, ¿esto es porque usted lo dice? ¿No le dijo eso el Señor a Israel? En el libro de Deuteronomio, el Señor le dice a Israel, y te traje a este desierto para probar lo que había en tu corazón. Él tenía fallas de carácter que salieron a luz cuando llegó una situación no deseable que lo puso a prueba. En otras palabras, hay momentos donde Dios permite que tu corazón sea probado y puede ser hallado fallo. O dicho de otra manera, terminas botando él. Ay, porque eso sí lo sabe y un versículo no. Algunos de nosotros en la vieja escuela se decía, no, pelas el cobre, fallas. No quiero hablar de que si es o no es cristiano. Creo que todos nosotros necesitamos ser probados, como dice la Biblia. Es necesario que nuestra fe sea probada por el fuego para que se queme aquello que no sirva y sea purificada. Nosotros estamos siendo perfeccionados para vivir en libertad en Cristo. No puede haber libertad, amado, sin prueba, necesaria prueba. A veces usted se queja demasiado por cosas que Dios está haciendo con su vida y por eso no avanza. Y por eso está estancado. Y entonces le echa la culpa a la alabanza de la iglesia, a la predicación del pastor, es que la iglesia no tiene unción. No, no tiene unción, es usted. Ay, eso lo dijo o lo pensé. Vamos a hacer el ejercicio de releer, mírenme acá. Vamos a hacer el ejercicio de leer, vamos a releer ese mismo texto que acabamos de escuchar, pero vamos a revisarlo a la luz del listado que tiene Gálatas. Así que si lo están colocando acá, mi hermana May me va a colaborar. Gálatas 5, 19 al 21.
Alguien que lo pueda leer, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne. Así es. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias, mi hermano John. Voz de trueno y trompeta. Qué bueno. Vamos a hacer el versículo 28, usted lo va a leer conmigo. El versículo 28 de Lucas. Ya tiene en mente este listado. Ahora lo que vamos a hacer es mirar a la luz de la Escritura, de lo que Pablo habla con respecto a los frutos de la carne, o el fruto de la carne. Vamos a mirar la actitud que tuvo el hijo de este hombre, el hijo mayor. Dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería ¿qué cosa? Wow. Entonces, primera cosa que encontramos aquí, ¿cuál fue la primera reacción al descubrir que su padre le había dado la bienvenida a su hermano menor? Enojo. Ahora yo pregunto, ¿eso está en el listado o no está? ¿Y qué dice Pablo? Contra las tales cosas los amonesto. Y hay un riesgo allí, pero dice, porque los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. Ahora míreme acá. Pastor, ¿es malo entonces enojarse? ¿Tenemos que hacer un palo? ¿No tenemos que tener ningún tipo de enojo? Respuesta rápida. No estoy diciendo eso. La Biblia de hecho lo dice. Airaos coma. No se ponga. El problema es que usted cree que sus enojos entran en el rango de airaos pero no pequéis. O sea, usted cree que cuando usted se enoja usted nunca peca. ¿Se da cuenta cómo cambia la cosa? Usted cree que cuando su enojo es santo y piadoso. De hecho, usted cree que cuando usted se enoja, Jehová está enojado a la par con usted. Y usted cree que cuando está enojado con alguien, Jehová está enojado también con ese alguien. Y le voy a dar una amarga sorpresa. No. No importa cuánta razón tú tengas, no importa cuán legítima sea tu causa, no importa cuán injusto haya sido el trato contra ti, no importa cuánto daño te hayan hecho, la Biblia dice, pero no pequéis. Y muchas veces, mi amado, quiero decirle que nosotros nos enojamos y pecamos. Dice la Biblia que la razón por la que este muchacho no entró, se hizo ausente de la fiesta, era porque estaba ¿cómo? Entonces, ¿se enojó y pecó? Dice la Biblia que su padre, ¿qué hacía? Le rogaba. Entonces, mírenme acá. Hay ocasiones en las que usted está tan enojado, estilo Jonás. Me gusta cómo el Señor le pregunta a Jonás, ¿en serio tanto te enojas? Es que el Señor no daba crédito de ese hombrecito chiquito repelente. Para que tenga tanta rabia, mano. Le dice, Jonás, ¿a tanto te enojas? ¿Y qué le dice él, muy sinvergüenza? ¡Hasta la muerte! Es agregado y énfasis por mi esposa. Hay momentos en que usted, amado, es el Jonás de turno. Y usted se enoja por cosas en las que, escúcheme bien. Hay cosas en las que usted se enoja en donde legítimamente tiene razón, pero no es legítimo su enojo. El hecho de que usted tenga razón no siempre convalida su enojo, porque ese enojo le conduce a pecar. Usted tiene enojo, él tenía enojo. Y el resultado del enojo le llevó a perder su comunión con su padre. No quiso entrar en comunión ni con su padre, ni con su hermano restaurado. ¿Usted me está entendiendo? Vea el peligro del enojo. Cuando usted tiene enojo, usted rompe relaciones. Porque está cómodo. Y usted justifica su enojo. ¿A través de qué cosa? De argumentos. Y dice la Biblia, derribando argumentos, fortalezas. Y dice, y toda altivez que se levanta en contra de la verdad de Cristo. Él estaba enojado y es un fruto de la carne. Un fruto que pasa desapercibido, y aquí es donde está nuestro problema, porque este hombre se portaba bien ante la sociedad. Era un hombre bien portado, seguramente tenía una buena fama, gozaba de un buen privilegio. Todos los que lo veían le decían al padre, oye,
¿Y cómo te ha salido de bueno ese hijo tuyo? En cambio ese otro no sirve. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Los viejos dicen eso. Y fulano, no, ese pelado no sirve. No sirvió. ¿Por qué? Porque se fue, ¿verdad? Ponen la etiqueta y si te levantaste, ¿verdad? Sin vergüenza eres hasta que te mueras. Y tiene sentido, porque en el mundo todo es mal, todo es destrucción, nadie cambia, las cosas no mejoran. Pero en Cristo Jesús, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las etiquetas se van, hermano. Es cierto, Él despilfarró todo, pero cuando vino Cristo a su vida, lo cambió. El que no lo acepta ahora, eres tú. ¿Usted me está entendiendo? Y como cristianos, muchas veces, allí en esa área, consentimos nuestros enojos. Entonces, mírenme acá, hay momentos en nuestra vida en que no avanzamos, porque de pronto estamos mirando solamente lo duro que trabajamos, lo comprometidos que estamos, lo fieles que somos, pero no vemos otras áreas donde no estamos dejando que el Espíritu Santo tome control en nuestras vidas. Estamos demasiado enojados para amar, demasiado enojados para perdonar, demasiado enojados para reconciliarnos, demasiado enojados para regresar, demasiado enojados para volver a hacer, demasiado enojados para volver a confiar. Así que el versículo 28 dice que se enojó. Luego versículo 29 dice: he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Votó el chupo este hombre o no lo votó? Era más pródigo que el otro. Dime acá, ¿qué cree usted que sale de la lista? Aquí vemos un claro sentimiento de celo. Estaba celando. ¿Cómo que a este le diste envidia, celo? ¿Y qué dice el listado? Envidia, celos, contienda, esas cosas que son fruto de ¿dónde? Pero qué curioso, amado, usted se los permite. Y usted y yo a veces nos los permitimos. Y no solo los permitimos, sino que ¿verdad? Son muy míos. Entonces usted que viene un hermano a dar testimonio de que Dios le bendijo, y usted por dentro comienza a sentir como un tesón que le está entrando. Y uno comienza a decir, pero ¿por qué a él? Si yo qué, mira, yo que estoy metido aquí, mira que yo hago y miro que yo predico, y cómo hacía este sinvergüenza que viene una vez al mes. ¿Usted me está entendiendo? Yo que paso aquí, ¿verdad? Sirviéndote, no te desobedezco, Señor, ¿por qué no me das? Y a este sinvergüenza, hijo de su mamá con su respectivo padre y progenitor, si no bendices. Celo, amado. Este muchacho tenía celo, había rechazo en su vida. Mira lo que dice la Biblia. Además de enojarse, además de celar, ahí en ese mismo texto, él decía, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Vemos que tenía celo, se sentía rechazado. Él veía la celebración de su padre, la celebración que le hizo, por favor asomarse antes de abrir. Él vio la celebración que hizo su padre hacia su hermano como un acto de rechazo hacia él. ¿Usted me está entendiendo? Él se lo tomó personal. Míreme acá, que no lo están llamando a usted. Él tomó la celebración de su hermano, de su padre por su hermano, como un asunto personal. Él sintió que su papá lo estaba rechazando a él, pese a su fidelidad. ¿Sí se dan cuenta cuando el corazón está donde no debe estar? ¿Cómo actúa? En ese mismo versículo vemos recriminación. Él culpó a su padre porque nunca le había hecho una fiesta como la que le había organizado a su hermano rebelde. ¿Tenía o no tenía argumentos? Por estos argumentos en este país se mata. No diga amén, pero eso es cierto. Como que amén es así sea. En este país, por este tipo de cosas, se asesina. En este país, por este tipo de cosas, casas se dividen. En este país, por este tipo de cosas, hay familias que ya no se hablan. Una familia de un lado no se habla con la otra. Habla Jehová que tu siervo escucha. ¿Estamos o no estamos en sintonía? Meto más el dedo en la llaga. Por estas cosas, hay iglesias que se dividen.
Elevamos la apuesta, verso 30. ¿Qué dice el versículo 30? Pero cuando vino este, ¿qué hace él? ¿Qué dice ahí? Cuando vino este, ¿qué hace él? ¿Toma qué cosa? Él se distancia. Es tu hijo. O sea, yo no tengo nada. Ojo con eso. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, has hecho matar para él el becerro gordo. Wow. Recriminación y ahora vemos amargura. Este era un hombre amargado. Estaba terriblemente amargado. Porque no concebía la idea de que su padre pudiese celebrar algo por cuenta de un hijo que para él no lo merecía, porque para él ya lo había desechado. Él no sirve. ¿Cómo, papá, tú le vas a dar y el becerro gordo? Mira, el que yo he estado alimentando, ya lo tenía para 31. Listo. Oye, y hablando con los otros, y no me preguntó, ¿vale? Eso es lo malo. Y entonces va y comenzaba a regar la amargura con otros, y siempre va a haber gente que tú vas a amargar con tu amargura, que te van a dar helado. Así se crean las disputas, las disensiones, las divisiones. Todas estas son cosas que hacen parte de la carne. Y termina diciendo el versículo 30 allí. Muestra su amargura, muestra su rencor. Y viene ese acto de irrespeto. Este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. En nuestro formato de hablar probablemente no lo vemos tan agreste por la forma en la que se nos ha traducido. Pero la intención en la que queda plasmada en el griego es una manera ofensiva con la cual el hijo mayor se quita la máscara y por primera vez no le habla a su padre con respeto y con honra, sino que deliberadamente quiere dañarlo, quiere dañar su honra. Esta es la forma como este hombre descubre su corazón. Estaba resentido por el hecho de que su padre nunca había reconocido su fidelidad, pero sí se había recompensado al hijo desobediente por haber regresado. El hijo mayor es claro ejemplo de que puedes estar muy lejos sin moverte del lugar de donde tú estás. Este hombre nunca se fue, pero su corazón hacía rato. El hijo mayor además nos demuestra que es posible marcharse a tu propia provincia de pecado sin haber salido jamás de tu casa. Que es posible tener un corazón extraviado y aún así estar sirviendo. Y yo a esto le llamo tragedia. Mírame acá. La tragedia es que tú y yo podemos servir por años en la obra del Señor sin tener el corazón puesto en el Señor de la obra. ¿Alguien me está entendiendo? La pregunta aquí sería entonces, pastor, ¿y cómo llegó este hombre así? ¿Por qué pasó esto? La respuesta: porque cuando tú y yo damos cabida y albergamos enojo, rencor, envidia, frustración, todos estos vicios de la carne, y si no somos intencionales en crucificarlas, estas cosas tienen el poder de secuestrar nuestro corazón y desviarlo del propósito divino. Hay gente que tiene el corazón secuestrado hace años y no lo sabe. Porque se miran a sí mismos trabajando, yendo, viniendo y haciendo las mismas cosas y se contentan con esas mismas cosas, y hace rato no estás creciendo, hace rato no estás experimentando gozo, hace rato no estás andando en la obra del Señor, hace rato no estás combinando el corazón tuyo en el Señor, pero estás haciendo y te sientes cómodo con eso. Cuando los vicios de la carne ganan terreno en nuestras vidas, amados, nuestras motivaciones dejan de ser las correctas. Se va el gozo y se daña nuestra respuesta de adoración. Y eso abre paso, y escuche con atención lo que voy a leer para ustedes, eso abre paso a una vida de servicio, pero un servicio con amargura. Hay gente que en su casa está sirviendo, pero sirve con amargura. Está lavando los platos y lo toma ocasión para chantajear emocionalmente. Eso no está correcto. Eso no es de Cristo. Y estoy hablando de los platos lavados. Pero usted considera que ese no es un pecado realmente grande. Porque usted no se ha ido de la iglesia. Usted no se ha fugado de su casa.
¿Me está entendiendo? Pero esa amargura está alimentando otras cosas en su casa y está dañando su testimonio y está robando su gozo. Mira, se sirve pero con amargura. Se tiene una vida de fidelidad pero sin contentamiento. Hay gente que es muy fiel y está diciendo que yo soy el único que viene aquí. Caramba, todas estas sillas nadie las pone, las pongo soy yo, no estoy hablando de esto. ¿A usted le ha pasado, verdad? No sé qué va a pasar el día que yo no esté aquí. Y usted comienza a frustrarse. Está siendo fiel, pero de la manera incorrecta, porque su corazón ya fue secuestrado. ¿Me está entendiendo? Usted lo hace y lava la ropa y va refunfuñando. Estoy hablando de las cosas domésticas de la casa. Imagínate a tu hijo vivir toda su infancia y su adolescencia bajo la fidelidad sin ningún tipo de contentamiento, bajo el servicio sin ningún tipo, sino con toda la amargura. ¿Qué crees tú que le vas a transmitir a él? Para él el servicio será sinónimo ¿de qué? De amargura. ¿Y entonces qué va a querer hacer? Yo no voy a servir. ¿Para qué ser fiel si no voy a tener contentamiento? ¿De qué me vale estar llegando temprano, poniendo porque yo me lleno de crítica? Mira, yo ya llegué primero y el pastor ni siquiera ha llegado. Entonces tu fidelidad sin ningún tipo de ¿qué? De contentamiento no sirve, no agrada al Señor. Una vida de compromiso sin espiritualidad. Ojo con eso. Por eso es una tragedia. El hijo mayor tenía orfandad. Escúchame. A pesar de que él tenía a su padre con vida y ese padre estaba dispuesto para con él siempre, el hijo mayor tomó la decisión de no disfrutar de su posición de hijo. Él vivía como huérfano, so pena de que tenía padre. Y muchos creyentes hoy vivimos la vida cristiana como huérfanos porque estamos alejados del Padre. El hijo mayor sufría de esto. Él había dedicado su vida con tantas fuerzas en compararse a sí mismo con su hermano menor, señalando siempre su inmoralidad, su falta de fidelidad, elevando sus defectos, mostrando sus fallas, hasta tal punto que se creyó él moralmente superior y ese día dejó de crecer. Amado, no estamos llamados a compararnos con ninguno. La medida suya no es el pastor, no es el líder que no viene o no cumple, no es la gente que está en su oficina que es sinvergüenza, no es el hermano lerengo que tiene, el primo loco que tiene. La medida suya y la medida mía se llama Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón y debemos examinarlo. ¿Qué podemos hacer entonces, pastor, para poder salir de ese círculo? La verdadera libertad comienza con el arrepentimiento. La frase de este hombre, del padre, fue: todo lo mío es tuyo. Pero antes de eso le dice: tú siempre has estado aquí conmigo. El día en que tú menosprecias la presencia del Señor, ese día perdiste. El día que la presencia de Dios no está gobernando tu casa, ese día perdiste. El día que nosotros, varones que estamos en esta iglesia, hombres, comenzamos a depender más de nuestro trabajo, depender más de nuestra inteligencia, de nuestra posición y de nuestros títulos, ese día ya perdimos. Solo será cuestión de tiempo cuando se vaya a dar la caída. Es decir, este joven no cayó el día que les botó el chupo al papá. Él ya venía caído, solo que no se había manifestado. ¿Por qué? Porque no había entrado un momento en su vida de desafío. Mientras él estuvo haciendo las cosas que siempre hacía, es decir, mientras estuvo en la rutina, nadie se dio cuenta, pero ese corazón ya venía como secuestrado, dañado. Todo comienza con el arrepentimiento. Entregar tu voluntad de nuevo al Padre. Cuando nosotros abrimos puertas al enojo, a la ira, al señalamiento, a la falta de perdón, comenzamos a caminar en la carne. Y lo último que yo leí en la palabra es que el fruto de la carne era muerte. Por eso creo que esta mañana era mi hermana Elvia quien usaba la expresión: estas cosas matan, refiriéndose a la falta de respeto.
Escúchame con atención. Hay cosas que son vicios de la carne que tú y yo hemos consentido que están matando nuestras relaciones sin darnos cuenta. Y dije nuestras relaciones porque la única relación importante que tenemos no es solamente la del cónyuge, es decir, nuestra pareja, sino también la de nuestros hijos, la gente que está en el entorno de nuestro ministerio. Tú sabes lo desagradable que es estar bajo la cobertura de un líder carnal. Eso es terrible. Terrible. Someterse una esposa a un varón carnal, eso es terrible. Eso trae muerte, desesperanza, frustración. Arrastrar a una esposa carnal, no hay gimnasio que aguante, no hay músculo que tú puedas desarrollar para mover eso. Eso destruye matrimonios, destruye hogares. ¿Usted me está entendiendo? El enojo, la ira, la falta de esperanza en un hogar marchita toda crianza. Y en la costa somos expertos en exagerar. Tenemos expresiones además que se confabulan para ello. Nosotros los costeños no decimos que algo pasó mal, nosotros le metemos drama, lloro, sufrimiento. Miren, cuando trabajo con parejas, una de las cosas que trato de animar a las parejas cuando están describiendo es que les digo siempre, atente a los hechos. O sea, no le metas ni le quites, solo describe. ¿Ok? ¿En qué te acuerdas cuando tú? ¿En qué me hiciste ese? No, ¿qué te hizo? Entonces, cuando comienzan a decirlo, verbalizarlo, se dan cuenta que sí fue malo, pero no tienen todo el dramatismo. Y comenzamos a reparar la relación desde la realidad. Confesamos la realidad, pero nosotros exageramos la nota y comenzamos a tomar decisiones en base a eso que sentimos. El hijo pródigo era un hijo que había sido recibido y perdonado por su padre. ¿Cuál fue el problema de este joven, el hijo mayor? Creer que al hacer eso su papá, él perdía su posición de hijo. Y luego de ahí en adelante actuó en consecuencia. Esposa que le dice al marido, tú no me quieres. Esa es una percepción, pero para ella no es una percepción, es una realidad. Y entonces, ¿cómo actúa una esposa cuando siente que no la quiere? Y ya dice la Biblia, ¿cuál es el llamado? Mujer virtuosa edifica su casa, mas la necia, fin de la cita. Cuando un hombre no honra a su esposa, va a estar buscando afuera lo que ya Dios le entregó. Dice la Biblia, honra a la mujer de tu juventud. La mujer, ahora les veo acá que le pasan hablando que la mujer del proceso. Proceso es que te vas a llevar de parte de Jehová. Honra a la mujer de tu juventud. El hijo mayor creía que su comunión con el padre se había destrozado por cuenta de la admisión de este hombre que había malgastado todo lo que se le había entregado. Él consideró que no era digno. A veces nosotros en casa consideramos estas situaciones y rompemos la comunión de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros familiares. No vamos a la casa de fulano porque él no es digno. Porque tú eres mejor que él. No merece. No compartimos porque no es digno. Y mira, amado, el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que tiene espacio para el hijo pródigo, incluso para ti, que eres peor. Digo, porque usted cree que es mejor que el pródigo y no. Aquí queda demostrado que no. Dios restaura. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Y quién eres tú para decirle, Señor, a este restaura, a este no? Que no se lo merece. Restaura a Mari, que ella es chévere. Pero Pastor Carlos no. Eso es un sinvergüenza. Eso no va a cambiar nunca.
Yo conozco al flojo, así sea. Vamos a concluir. El padre había sido misericordioso con el hijo pródigo. Y ahora también él era misericordioso con su hijo mayor. ¿Usted no se da cuenta que este hombre, el padre, a pesar de la manera tan irrespetuosa e impetuosa con la que este hijo le trató, él no se despelucó? No le dio esa boca, no le dijo un atrevido. Lo trata con amor. Vamos a fijarnos cómo él le dice, cómo le habla a su hijo después de que le expectora todo eso. Dice el versículo 31. Entonces el padre le dijo, lo primero que le dice que es, ¿qué le dice? Hijo. Lo afirma en su condición. Tranquilo, que tú no has perdido esa posición. En este momento estás caliente. Quiero creer que voy a ignorar esta exacerbación tuya. Voy a hacerlo a un lado porque tengo ganas de darte jeta en uno, pero la vamos a hacer a un lado. Tú todavía sigues siendo, hijo mío, estás diciendo tonterías, pero sigues siendo hijo. Y lo trata con respeto y le dice, hijo. ¿Qué dice ahí? Tú siempre estás conmigo. Amado, Dios está contigo siempre. No hay razón para que tú tengas que envidiar la unción de otro, la casa de otro, las bendiciones de otro. El mismo Dios que le sirve al pastor Carlos cuando le invoca, al pastor Nafra, al pastor Giovanni, a los líderes de la iglesia, es el mismo Dios que también sirve en tu casa, ministra tu corazón. Es el mismo. Él le dice, hijo, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¡Wow! En otras palabras, mira, este desgraciado sé que desperdició todo. Ella tiene sus consecuencias. De eso no se habla allí, pero ella no tiene más herencia que buscar. Él está siendo tratado ¿con qué? Con misericordia. Consecuencias va a tener. Él va a venir con sus consecuencias. Pero todo el depósito eterno que ha sido puesto en Cristo Jesús para contigo y para conmigo, para mi casa y para mi descendencia, está intacto completamente en Él. Allí no corrompe el orín, ni la polilla, ni los ladrones vienen a hurtar. ¿Usted entiende la posición que está ahora en Cristo Jesús? Él tenía un corazón alejado de su padre, pero su padre estaba completamente volcado hacia él. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amados, usted y yo no tenemos, o más bien tenemos motivos de sobra para estar gozosos siempre, para no guardar resentimientos, para no sentir celos y para no quejarnos de nada, porque Cristo lo hizo posible todo. Cristo es suficiente. ¿Cuántos creen eso? Cristo es suficiente. Amado, Cristo es suficiente para su necesidad y también la del vecino ese que le echa la basura al frente. Cristo es suficiente para las cosas que necesita su casa y también las que necesita ese hermano sinvergüenza. Hay cosas que roban la paz en la familia, que nos llevan muchas veces como creyentes a situaciones desafiantes. Por ejemplo, cuando estamos en medio de una enfermedad y estamos teniendo que lidiar. Yo lo viví en carne propia cuando somos varios hermanos, pero pareciera que nada más hubiera. Eso es duro. Y es una prueba que el Señor permite para mudar nuestros corazones y llevarnos a otra dimensión en la que de otra manera usted no va a poder llegar. Porque seguir amando a aquellos que en su corazón injustamente le han abandonado es difícil, más no imposible. Usted puede crecer en esa área y llevar alegría al corazón de Dios. Amar a una pareja que te ha fallado y recurrentemente es difícil. Amar a un hijo que te falla, que no está actuando conforme a los criterios que le has enseñado, es difícil. Puede amargar el corazón, puede llevarte a un estado de postración, pero la palabra hoy te recuerda, tranquilo, que yo estoy contigo, todo lo mío es tuyo, disfrútalo, vívelo. No hay razón suficiente para que desvíes el camino. No hay razón suficiente tu dolor, tu quebranto, no es razón suficiente porque Cristo es mayor que eso. Cristo es más grande.
Y este muchacho no lo entendía, que su relación con papá era más grande que lo que estaba pasando con su hermano. Que el corazón del papá era más grande y había tanto amor que no tenía que rivalizar. El padre lo iba a seguir amando igual. El Señor no va a botar su amor porque entre otra persona que a usted no le gusta. Hay amor para Él y sigue habiendo amor para ti. ¿Alguien dígame? Volviendo entonces, revisa tu corazón, porque puede ocurrir que con el correr del tiempo, sin darte cuenta, le des cabida a los vicios de la carne. Amado, usted y yo tenemos que entrar en una batalla frontal contra la carne en nuestras vidas. Usted no puede venir aquí a la iglesia y poner cara de santo alumbrado con traqui-traqui para luego llegar a casa y ser un diablo. No puede ser. No puede ser que usted aquí esté escuchando palabras de vida eterna y allá en la casa esté dando consejos mundanos. Aló, hay gente aquí. No puede ser. No puede ser que usted pueda decir, no, es que yo tengo 100 años en la iglesia, 400 años en la fe, y parezca que usted llegó al reino ahora a las 10 de la mañana. ¿Usted me está entendiendo? No puede ocurrir. No puede ocurrir. Tenemos que ir en aumento como la aurora. Nuestras casas necesitan más de la presencia del Señor, más direccionamiento del Dios, del Espíritu Santo. Nuestras casas necesitan hombres que se levanten. Y el Padre está a la puerta contigo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar para prepararnos para celebrar la cena. Señor, en esta mañana, mi Rey, habiendo escuchado tu palabra, siendo movida por ella, nuestras conciencias han sido sacudidas